Hoy es el día de la enfermedad celíaca, es hoy. El 1% de la población sufre esta enfermedad. En Asturias hay 10.000 personas y les vamos a presentar a Lorena. Lorena es celíaca, es periodista, es cofundadora de una aplicación que se llama Celicidad, me encanta el nombre, y una web también de restaurantes e información también para los celíacas. Y Lorena es de Cangas, que decía antes Adonina, y por eso lo quiero decir. Y quiero empezar por ahí. Lorena, buenas tardes, porque tengo yo aquí el dato, a ver si me lo puedes explicar, que Cangas del Narcea triplica el número de celíacos con respecto a la media nacional. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por hacer este hueco a la enfermedad celíaca, que es muy necesario que la gente entienda un poquito más. Respondiendo a tu pregunta, sí, en Cangas tenemos esa cifra, es una cifra que aparece recogida en prensa hace ya un montón de años, ¿sí?, que habla de ese área de salud del Principado de Asturias. No solo es Cangas, también son el resto de concejos del área. ¿Sí? Y bueno, no se sabe muy bien, no se han hecho estudios, no sabemos muy bien el por qué. Una de las razones es que la enfermedad celíaca es compleja de diagnosticar porque provoca síntomas digestivos, pero también extradigestivos. Supone una serie de pruebas que a veces, bueno, pues no arrojan toda la luz que quisiéramos. Entonces sabemos que en el hospital sí que están muy pendientes, que saben que hay un componente genético muy importante y que en el momento en el que aparece una persona con celiaquía dentro de una familia, se sabe, ¿no?, que los familiares de primer grado tienen mayor riesgo. Entonces, bueno, pues se hacen las pruebas pertinentes y también eso explica un poco que haya un mayor número de personas diagnosticadas. Bien, Lorena, ¿cómo te das cuenta tú de que eres celíaca? Bueno, pues lo mío fue una lucha, no mía, sino de mis padres, que, bueno, pues yo desde pequeñita, yo veo fotos mías con 1 año y medio, 2 años, una niña muy delgadita, con la tripa, el vientre muy hinchado, no comía nada, estaba siempre pues malita, y bueno, pues me llevaban al médico una y otra vez, y tardaron bastante en dar con el diagnóstico de enfermedad celíaca. Tenía ya 14 años, pero bueno, sobre todo pues era anemia, gastroenteritis frecuentes. Yo tenía mucho síntoma digestivo, ¿sí?, no tenía extradigestivo y bueno, tardó un poquito en llegar el diagnóstico. ¿Cómo es tu día a día? Bueno, son ya 25 años conviviendo con la enfermedad celíaca, entonces ya está como muy interiorizado y muy automatizado todo, pero bueno, las personas que tenemos diagnosticadas la enfermedad celíaca necesitamos como una especie de reeducación, ¿no? Entender dónde está el gluten, entender que tenemos que prescindir al 100% del gluten, que tenemos que hacer una dieta sin gluten estricta porque tenemos un problema inmunológico. ¿Sí? Y eso implica también entender que la dieta sin gluten tiene que estar basada en alimentos, ¿no?, que lo estabais ahora comentando, en alimentos que de manera natural no contienen gluten. Esa es la base. Y luego también tener ya el ojo muy hecho a entender el etiquetado y a buscar esas etiquetas donde, bueno, pues explica que los productos son aptos para personas con celiaquía, ¿no? También mucho cuidado fuera de casa y también mucho cuidado con los bulos y con los mitos que nos hacen mucho daño a los pacientes. Como por ejemplo, Lorena. Bueno, pues es muy común, ¿no? La gente que, bueno, pues llegas a una reunión, ya sea de trabajo, con amigos, ¿no? Y si no te conocen mucho te dicen, bueno, pero cómete un poquito, que por un poquito, un día no te va a pasar nada, ¿no? Ya. Y al final es un problema inmunológico. Tenemos que ser estrictos todos los días para que no se produzca esa respuesta inmunológica, ese daño intestinal, y hacer las cosas bien. Entonces, ese nos hace especial daño. Lorena, yo creo que hay una especie de confusión, ¿no?, que no sé si nos puedes aclarar conceptos, ¿no?, porque hablas de la enfermedad celíaca, otras veces escuchamos intolerantes. Acláranos esos conceptos. Bueno, esta es la pregunta del millón, porque durante muchos años a la enfermedad celíaca se la ha definido como una intolerancia permanente al gluten. De hecho, a mí cuando me diagnosticaron era la información que teníamos sobre celiaquía en ese momento, pero ya desde el 2008, desde el protocolo que se publicó en el 2008, aparece otra definición que deja atrás ese término de intolerancia, porque en realidad no describe, ¿no? La enfermedad celíaca no tiene detrás una intolerancia, sino que tiene un trasfondo inmunológico, es una enfermedad autoinmune. Entonces, a día de hoy se sigue utilizando el término intolerancia. Los profesionales están explicando que es bueno dejar de utilizarlo porque confunde, y al final la enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica, inmunológica y crónica, y la intolerancia se empieza a utilizar como sinónimo de sensibilidad al gluten trigo, que es otra, digamos así, otra patología, otro ente que se conoce desde hace 40 años apenas, y no se sabe muy bien qué lo provoca,
no tiene unas pruebas diagnósticas, sino que se diagnostica por exclusión, pero sí que es verdad que el tratamiento a día de hoy es también una dieta sin gluten. Entonces, cuando se utiliza el término intolerancia, no sabemos si nos estamos refiriendo a celiaquía porque viene del pasado, si estamos hablando de sensibilidad, pero en realidad la intolerancia al gluten como tal es un término que no se debe emplear porque no describe ningún proceso actualmente. Bien, qué bien te explicas. El resto del mundo... ¿Ayudamos a los celíacos? Quiero decir, ¿es difícil ser celíaca, es sentarte en un restaurante, lo que tú decías antes, explicar que no es cuestión de un poquito, es que no lo puedo comer, y bueno, ya no menciono el precio, ¿no?, de los alimentos cuando vas a hacer la compra? Bueno, hay muchísimas cosas que mejorar. Yo sí que es verdad que he visto una evolución positiva brutal desde el año 97 hasta ahora, obviamente, pero queda mucho por hacer, ¿no? En hostelería, aunque tenemos esa reglamentación a nivel europeo que obliga a indicar el gluten cuando se utiliza como ingrediente, pues no contempla la contaminación cruzada, el contacto cruzado, las trazas, y al final estamos muy expuestos cuando salimos a comer fuera de casa. Tenemos que asegurarnos de ir a sitios donde saben trabajar en la cocina con un protocolo de seguridad para que podamos disfrutar igual que los demás. Sobre todo, bueno, en Asturias tenemos muchísimas opciones, es una maravilla, pero bueno, necesitamos más y poco a poco la gente se va concienciando, pero también como existe cierta moda de comer sin gluten por razones X, eso confunde mucho a los profesionales, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo complicado, sí que es verdad que la gente está más concienciada porque hay más diagnósticos, al final todo el mundo conoce a uno, a dos celíacos, y estamos como más sensibilizados, pero queda muchísimo por hacer para que, sobre todo nuestra vida fuera de casa, sea más sencilla y no estemos cada vez que salimos pensando en me pondré malo, no me pondré malo, ya, sabrán hacerlo, no sabrán hacerlo, ya. Bueno, poquito a poco. ¿Y habría que ayudar económicamente al celíaco? Sí, es una reivindicación histórica ya. La cesta de la compra de una familia que tiene un miembro celíaco es mucho más cara, mucho más elevada que las de las familias en las que no hay ningún celíaco. También hay que dejar claro que es muy importante, por un lado, que existan esos productos para que el que quiera tenga esa opción de consumir productos sin gluten que son seguros, pero también es importante hacer hincapié en que nuestra dieta tiene que estar basada en alimentos que de manera natural no contienen gluten, ¿no? Las frutas, las verduras, los pescados, la carne, los huevos, la leche, los quesos, hay un montón de opciones para poder comer sin gluten. Eso sí que yo creo que la administración debería de una vez por todas, ¿no?, darse cuenta de que las familias celíacas en algunas ocasiones simplemente para comer, para consumir, para comprar pan necesitan una ayuda. Bien, recordamos tu aplicación Felicidad. Y nos encanta que seas de Cangas. Ya verás ahora cuando recoja yo aquí en la mesa con Adonina. Un saludo. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Se ha explicado genial. Bueno, Cangas, listísima. Más tenía que ser, ¿eh? Listísima, ¿no? Madre, qué mona. Me da la sensación además, que sí. Sí, lista.